Bueno, hermanos de la verdad será libres, el Señor los bendiga. Vamos a estudiar los eventos histórico-proféticos en esta horita. Y pues bueno, que el Señor ponga a nosotros el querer, el hacer, disposición. Saque sus notas, los que llevan notas. Es bueno escribiendo, así las cosas se van como memorizando un poco más fácil. Como una profecía, nos metimos en una profecía durísima, pero bueno, el Señor ya le reveló a Josias Leach mucho de esta profecía, no le reveló todo desde luego, y también esperamos que esta quinta y sexta trompeta de algún modo pues suenen otra vez. Entonces esto nos va a servir mucho para interpretar cómo sonarían en el presente, ¿no? En nuestra generación. Sonará trompeta tras trompeta, dijo la hermana Juárez. No sabemos si todas, si solo algunas. Entonces hablábamos con mi esposa qué día. Si la sexta está estrechamente ligada con la quinta, o sea, porque son tres ayes, se llaman los tres ayes, ¿no? El primer ay, el segundo ay, el tercer ay. Cuando se nombra un ay, es un juicio que cae sobre la tierra. Entonces, pues es como eh, un poco más claro de que si el Señor suelta otra vez la sexta trompeta, tiene que soltar la quinta. Entonces, es como que el Señor va a soltar los tres ayes otra vez. Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando con la ayuda del Señor y vamos a proyectar aquí donde quedamos. Y, segundito, hermanos. Manita Carito, sea lista, por favor, para que nos ayude a leer, por favor. Apocalipsis 9:4. Aquí lo vamos a proyectar. Bueno, dice, Gracias. se les dijo que no dañarán la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Estos son los mahometanos, ¿no? Ellos no podían dañar nada que fuera hierba, ni tuviera cosa verde, ni ningún árbol. ¿Alguien se acuerda de estos símbolos a qué se refiere? Hierba, que también tiene una aplicación espiritual, ¿no? El color verde y árbol. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué simbolizan? Que esto es figurado. ¿Nadie se acuerda? Sus notas, ¿no? ¿Quién es hierba? Pues ¿Quién es árbol? los árboles son hombres, sentido ¿Cualquier figurado. hombre? No, los que, los que están con el Señor, los que tienen, sí, los que Cuando están con el confían. Señor, confían en Él. Amén. Listo, ese es el árbol. La hierba, La hierba, ay, ese sí no recuerdo. si un árbol es alguien que tiene sí, un árbol bonito plantado junto a corrientes de aguas, dice el Salmo 1, pone su confianza en el Señor, su meditación constante es la ley del Señor, dice medita día y noche. Un proceso eh, que tiene el hombre para llegar a... claro, entonces la hierba es alguien que tiene una fe, es una persona que inicia en los caminos del Señor, ¿cierto? Una persona que hasta ahora está conociendo también las cosas del Señor. ¿Y el color verde, alguien se acuerda? Cuando llega la luz hace que le llene la clorofila a las hojitas. Asimismo a nosotros nos hace falta esa luz que es Jesús. Exacto. Y el verde es el color de una El, palabrita que el usamos mucho. dolor de la fe. Eso, color de la fe. Bueno, y ahí, gracias. Vamos a ir a esa parte de la palabra que habíamos leído en Jeremías 17:7 al 8. Hemos hablado que es bendito es el hombre que confía en el Señor. ¿Sí notan? Que es como un árbol, pero no cualquier árbol, no, un árbol que está plantado junto al agua, que es de donde emana el Espíritu Santo, la palabra, todo eso simboliza el agua, las palabras de Cristo. Dice que extiende sus raíces junto a la corriente, o sea que continuamente se está, ¿qué? Nutriendo, porque las raíces son las responsables de
absorber la nutrición del suelo, del agua que está en la tierra, de la humedad, y todos los nutrientes que hay allí, las raíces los absorben. Entonces, ese árbol representa aquel hombre cuya nutrición es directamente de la palabra del Señor. Todo el tiempo está nutriéndose las raíces. Y por la parte de las hojas, que aquí voy a hacer una corrección, hermanos, yo dije que eran obras, pues es lo que iba estudiando, ¿no? Pero pues ya no me suena. La hermana Elcira tampoco me decía que le hacía ruido, ¿sí? Entonces, pues yo después estudiando y dije, bueno, no, si las obras como que no cuadran. ¿Y Entonces, las hojas no son el estudio de la palabra de Dios? no, hermano. Pues no, no. Todo esto debe ser apoyado con algún texto. Si usted tiene algún texto que nos ayude pronto a clarificar donde aparezca la palabra hojas, pues ahí podríamos. Esta semana yo estuve mirando la palabra hojas en los textos que hay en la Biblia, pero no logro todavía, o no logro, no, pues eso es el Señor el que revela, ¿no? Entonces, la verdad no sé, hermanas. Yo lo dejo así. Si alguien estudió o a alguien se le ocurre algo, bueno, ya la hermana Mari sugirió algo, el estudio de la palabra, no sé. Pero sabes que no está nada loco, pienso Podría yo, ser. y pues aparte de eso, a través de la palabra tú tienes una experiencia personal con el Señor y a través de eso, pues digamos Dios te da ese don de la fe, porque pues de uno no procede nada, ¿no? Y eso viene como un fruto ya de las obras. Y bueno, no sé. Yo lo Sí, leí en un estamos. comentario, ay, Ujú. perdón, Tomito. No, no, dale, dale. Leí en un comentario bíblico, yo les voy a contextualizar bien. No tengo aquí en el momento el comentario del Espíritu Profecía y les estaré compartiendo. El árbol también son sanidad para el alma, las hojas, pero las hojas en sí son la palabra de Dios. Y lo que decía el Cirita es cierto, da el estudio de la palabra de Dios se desarrolla la fe. Tiene mucho que ver esas dos y están articuladas. Pero voy a compartir eso más. Y a través, Damis, de la palabra es que tú llegas a conocer al Señor y empiezas a caminar con Él. Así es. Hay un versículo que dice que ni una hoja se mueve sin la voluntad del Señor. De ahí, pues como que pues, ya como que es bueno, no sé explicar, como la Eso hay. voluntad de Él, o pues sí, sin la voluntad Sí, del Señor, como esa O es la sea, idea. o sea, Unirte. yo digo algo, Tommy, hermano, dice, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. O sea, cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, ¿cierto? Claro que es que arriba pues Tommy puso la palabra, pero pues para mí pienso que el agua para mí es el Espíritu Santo, ¿no? Es como la limpieza que él hace. Y cuando venga eso a través de que tú conoces del Señor, a través de la palabra de Él, y tú tienes una experiencia personal con Él, en medio de ese calor, de esas pruebas, pues tu fe no va a fallar, o sea, tus hojas, o sea, tú estarás tan reverdecido a pronto de dar frutos, de una experiencia personal con el Señor a través de la palabra. Y pues algo que es muy cierto, para el tiempo del fin, la esperanza va a desaparecer. Lo único que va a quedar para ese tiempo de prueba fuerte es la fe. Y es una fe que debe ser la fe de Jesús, de una experiencia tuya con Jesús. Ya no va a haber esperanza. Ya es lo que a ti te va a mover y te va a sostener en esa crisis final, es la fe. ¿Y la fe en qué? En el ¿En estudio de Jesús? la palabra. ¿En Jesús? Sí, ¿En en el Él? estudio de la palabra. Aquí está la paciencia de los santos, y tiene la fe de ¿quién? De Jesús. O sea, tú no puedes seguir teniendo ya tu fe, porque la fe tuya y la fe mía es fluctuante. Y cuando dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús.
nosotros debemos tener esa fe de Jesús, que en el momento de la prueba que pasó, que fue del Gólgota, todo lo que fue también, todo cuando fue desechado, abandonado, toda esa experiencia, la última generación deberá vivirla y deberá tener esa fe de Jesús, una fe que inquebrantable. Apoyando lo que dice hermana Alcira, muchas de las palabras que me quedaron para ponerlas ahorita. Ahí el estudio de la palabra, ¿no? Yo estaba leyendo acá en Joyas de los Testimonios, precisamente eso, ¿no? De Cristo y su palabra, que están en perfecta armonía, y si fuera recibido y obedecido por nosotros, anhelaríamos nosotros, claro, tendríamos como esa hambre por escudriñar la palabra, ¿no? Y tendríamos más aprecio por ella. Entonces, al anhelar, al tener más aprecio, nuestro mayor deseo, dice acá, sería comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y como resultado, claro, hay una transformación en nosotros y veríamos las promesas de la palabra. Entonces, dice acá, esas instrucciones de la palabra serían como nosotros, como las hojas del árbol de vida. Está refiriéndose a esas instrucciones de la palabra, o sea, ese estudio. Y como decía la hermana Alcira, que yo lo vivo acá, porque mientras ella hablaba yo lo veía acá, eso se convierte en nosotros como una fuente de agua, y esa gracia nos va a renovar en el momento del afán, en el momento del cansancio, como dice ahí, y nos va a fortalecer, animar por esas palabras de la inspiración. Dice acá, parece muy interesante porque lo compara con las hojas del árbol de la vida, que también en otros escritos lo trata como la sanidad a las naciones, ¿no? Y es su palabra. Bueno. Perdona, otra cosa Tranquila, Dara. que dice acá y que me encanta, porque es lo que he venido aprendiendo con el Señor referente a una persona humilde que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la característica, digamos, el carácter, uno de los caracteres de, digamos, ¿cómo le puedo decir?, de Cristo, que es la humildad. Él era manso, humilde, pero la humildad es que me encanta porque se ve reflejada acá, cuando dice, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Eso le pasó a Jesús. En medio de la dificultad no dejó de dar frutos. En medio de esa angustia que él vivió, no dejó de dar frutos. ¿Por qué? Porque él siempre se alimentó de un escrito está. Y él tuvo el Espíritu de Dios. Él tenía, y acuérdese que él tuvo que volver a aprender lo que una vez él escribió cuando él era Dios. Entonces, él, siendo hombre, él tuvo que volver a ¿qué? A aprender. Entonces, es maravilloso cómo él tuvo que aprender a través de la palabra, conocer, y luego como que el entendimiento todo se le fue, pues que él había sido, que él era el autor de todo esto, y empieza a través de la palabra y a tener la fe que le dio el Padre a través del Espíritu Santo, y nosotros debemos tener que la fe de Jesús. Y por eso dice que en año de sequía, y eso debe suceder hoy, si a ti te están atacando, que es lo que venimos hablando, si te están pasando cosas, tú debes estar dando frutos si Jesús está en tu vida. ¿Y cómo sabemos que Jesús está en tu vida? A través de la palabra, y la palabra te llevó a una experiencia personal con el Señor y te llevó a tener la fe de Jesús, no tu fe ni mi fe, que es fluctuante. Bueno, entonces recopilando que han aportado, la hermana Damaris fue la que el Señor le dio esta palabrita, ¿no? Estudió la palabra. Luego la hermana Elcira estuvo de acuerdo, confirmó. Y luego el Señor te pone un texto a ti, hermosa, que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 237, donde dice que Cristo y su palabra están en perfecta armonía. Recibidas y obedecidas abren una senda segura para los pies de todos los que están dispuestos a andar en la luz, como Cristo en la luz. Y más adelantico dice, sus instrucciones serían para ellos como las hojas del árbol de la vida. Entonces, más claro, yo le colocaré instrucciones, si están de acuerdo, pues como la señora Joel lo pone allí en Joyas de los Testimonios, desde luego las instrucciones donde están, pues en la palabra. Eso está en la página 237.5. Acá pongo el texto para los que quieran anotarlo y corroborarlo, ¿no? Entonces, Hay un texto que yo no sé si pudiera compartir,
que me deja pensando, ¿no? O sea, yo creo que también las hojas van muy ligadas a nosotros, ¿no? Estos están consejos para la salud. Y es algo muy interesante porque Helen White habla acá de los árboles y los arbustos que crecen muy cerca de una casa, que eso no es bueno, y ella explica por qué. Pero me llama la atención porque dice que cuando son árboles muy frondosos, está hablando de árboles que no dan fruto, pero echan muchas hojas, si estas no se limpian, inmediatamente se va a la descomposición y hacen corrupción al ambiente. Y con lo que estamos hablando, yo lo veo mucho, ¿no? Porque en Joyas de los Testimonios y en lo que comentó la hermana Damaris y la hermana Alcira, está hablando de esa palabra que hace que nosotros tengamos ese anhelo de escudriñarla, que nos limpia. Y al no tener, claro, al tener muchas hojas sin frutos y el Señor no llega a limpiar, hay una descomposición y somos corrupción para el mundo, ¿no? Para el ambiente. Entonces me llama mucho la atención es eso que habla acá la hermana Helen White. Bueno, ya tenemos entonces ahí la Yo confirmación. solo quiero agregar algo. Me parece que no es dejar solamente la fe, sino la fe de Jesús. Ok. Pues escrito está, ¿no? Que es lo que se debe tener al final. ¿Cómo se cumple esta parte de la profecía en la historia? Vamos a verlo entonces con los Dice, sarracenos. tras la muerte de Mahoma, le sucedió en el mando a Abu Bekr en el año 632 después de Cristo, quien tan pronto como hubo establecido su autoridad y gobierno, envió una carta circular a las tribus árabes, de la que se extrae lo siguiente. La presente es para informarles de que tengo la intención de enviar a los verdaderos creyentes a Siria para arrebatárselas de las manos a los infieles. Y quiero que sepáis que luchar por la religión es un acto de obediencia a Dios. Bueno, ahorita sí, hermana Damaris, en la siguiente diapositiva está el resto que él le dice a sus tropas. ¿Listo? Abu Bekr. Este personaje es el que sucede a Mahoma, digamos. Aunque no tienen rey, Abu Bekr es uno de los califas que se levantan. Él va a conquistar Siria. Entonces ellos tienen recuerden que ellos tienen es un revuelto el Islam, el musulmán es un revuelto de varias cosas, ¿sí? Entonces ellos tienen cosas de cristianismo, cosas de judaísmo, cosas de paganismo, o sea, es un revuelto. Entonces ellos tienen en su mente a los infieles, a quienes llamará infieles. O otros, dice, verdaderos creyentes, a quienes llamarán así. Entonces vamos a leerlo de su propia carta. Entonces ahora sí, hermana Damaris, esto es lo que él les dice a las tropas, ¿ok? Recuerden, dijo el sucesor del profeta, que siempre están en presencia de Dios al borde de la muerte, con la seguridad del juicio y la esperanza del paraíso. Eviten la injusticia y la opresión. Consulten con sus hermanos y procuren conservar el amor y la confianza de sus tropas. Cuando luchen en las batallas del Señor, actúen como hombres, sin darse en la espalda, pero que sus victorias no se manchen con la sangre de mujeres o niños. No destruyan palmeras ni quemen campos de trigo. No corten árboles frutales ni hagan daño al ganado. Solo al que maten para comer. Cuando hagas algún pacto, cúmplelo y sé fiel a tu palabra. A medida que avancen, encontrarán algunas personas religiosas que viven retiradas en monasterios y se proponen servir a Dios de esa manera. Déjenlas en paz y no las maten ni destruyan sus monasterios, pero encontrarán otra clase de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que llevan la corona afeitada. Asegúrense de partirles el cráneo y no les des cuartel hasta que se conviertan en mahometanos o paguen tributos. Así, ¿no? Directico. Pero interesante cómo se cumple la profecía de una forma espectacular, ¿no? Muy perfecta. Esas personas que vivían retiradas en monasterios era el pueblo de Dios.
déjenlas en paz, no las maten ni destruyan sus monasterios. En esa época allá estaba el pueblo de Dios en monasterios. Y ellos dicen, hay otra clase de personas y ellos la llaman la sinagoga de Satanás. Curiosa esa frase porque es la frase que aparece en la palabra. Los que llevan la corona afeitada y a ellos sí pártanles el cráneo. O sea, eran los bizantinos, los que profesaban la fe del imperio romano, básicamente, que era esa amalgama entre cristianismo y paganismo. Eran los católicos de Oriente, ¿ok? Contra ellos era la persecución, porque así lo dice la palabra, ¿sí? Ellos el verso 4, el verso 3, ¿no? Dice, salen lagostas sobre la tierra, se les dio poder para herir, como los escorpiones, pero se les pone un límite al pueblo de Dios, no, se les va a hacer daño. O sea, este pueblo existe, el Señor lo permite, es para frenar el avance de las dos facciones, básicamente. Pero en sus inicios principalmente es contra la facción de la Roma imperial, porque ellos han perseguido mucho al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está escondido en monasterios. Allá están los paulinistas, por ejemplo, que alguna vez hablamos. Ellos son los que después tienen que huir a Occidente y se van a unir con los valdenses. Entonces, pues eso es un juicio para el Imperio Romano. Y los instrumentos de ese juicio son estos mahometanos, que aunque están confundidos, aunque es una religión que la creó la Roma papal, pero se le salió de las manos, tienen ciertas cosas como interesantes, en donde se convierten en instrumentos del Señor y ayudan a proteger al pueblo de Dios. Hermana Jessica tiene un comentario. Sí, es que eso de la sinagoga de Satanás me llamó la atención porque eso es lo que se nombra en el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Y es cuando dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás, ¿no? Interesante que utiliza la misma expresión. Sí, y son todos aquellos filósofos que mancharon el evangelio. Contra eso se refiere y contra ellos el juicio. Todo ese movimiento filosófico que le metieron, que Platón, Aristóteles al evangelio sencillo de Cristo y que por lo cual hoy día luchamos en nuestra mente todavía, contra ellos es este juicio. Entonces, van a atormentarlos, van a perseguirlos, sí, van a hacerle la vida imposible. Pero es la decisión del Señor. ¿Ok? Esto sucede, estamos hablando del siglo VII después de Cristo, en adelante. ¿Ok? Bien. Hermana Leonor. Vamos al verso 5 del capítulo 9, la quinta trompeta. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Ahí está, atormentar, pero no matar. O sea, no subyugar, no conquistar totalmente. Pero sí es un freno a esa violencia. Y cosa curiosa que donde los mahometanos llegaban, el pueblo de Dios podía vivir en paz. Eso hay que decirlo. Los sarracenos llegaban, conquistaban un lugar del imperio y ahí había libertad religiosa, tanto para cristianos fieles del pueblo de Dios como para judíos. Hay que decirlo también. Judíos también se veían protegidos por ellos. Entonces, bueno, ahí estoy algo bien grande detrás. El Señor tiene el control de absolutamente todo. Y sí, hermana Leonor, por favor, continúe con esta que hace parte de la explicación de ese versículo 5. Sus constantes incursiones en el territorio romano y los frecuentes asaltos a la propia Constantinopla fueron un tormento incesante en todo el imperio, pero que no fueron capaces de someter eficazmente, a pesar del largo periodo al que luego se aludió más directamente, durante el cual continuaron con ataques incesantes, afligiendo gravemente a una iglesia idólatra, de la que el Papa era la cabeza.
Su tarea consistía en atormentar y luego herir, pero no matar ni destruir por completo. La maravilla fue que no lo hicieron, repitiendo las palabras de Gibbon. El historiador sereno de la hora presente debe estudiar para explicar por qué medios la Iglesia y el Estado se salvaron de este peligro inminente y cómo debería parecer inevitable. En esta investigación desarrollaré los acontecimientos que rescataron a nuestros antepasados de Bretaña y a nuestros vecinos de la Galia, del yugo civil y religioso del Corán, que protegieron la majestad de Roma y retrasaron la servidumbre de Constantinopla, que vigorizaron la defensa de los cristianos y esparcieron entre sus enemigos las semillas de la división y la decadencia. Entonces, 1, incursiones. Ahí está. Esas son las heridas que causa el territorio romano, ¿no? El imperio romano. Incursiones. Frecuentes asaltos. Hasta la propia segunda Roma, ¿no? La Constantinopla. O sea, era un tormento todo el tiempo sobre el imperio, pero el Señor no les permitió someter ni conquistar. No podían ir más allá, ¿sí? Ataques incesantes, sí, todos los que quieran. Pero hasta ahí llegaban. Y no solo contra la Roma imperial, sino también contra la Roma papal. O sea que ellos, de lo que ellos mismos sembraron, ellos mismos recogieron. Porque ellos mismos sembraron el Islam y sembraron el mahometanismo y cogieron a Mahoma, era un títere Mahoma realmente. Y eso se les devuelve. Pero por lo curioso, o no lo curioso, sino los historiadores dicen, no lograron someterlo los sarracenos al imperio. Acosaron, hicieron de todo, pero no lo hicieron, no lo sometieron. Y es porque estaba en la palabra de Dios. Increíble. Gibbon es uno de los historiadores que los pioneros pues seguían mucho, era su primera fuente. Pero hay algo que siempre vamos a encontrar y es que acá en Occidente, es algo que he visto, acá en Occidente, todo lo que sea musulmán en la historia, todo lo que sea los ejércitos de los sarracenos, otomanos y todo eso, acá siempre lo pintan como los crueles, los villanos, los malos, ¿sí? Y pues nadie es bueno en este mundo, pero a los emperadores romanos, a todo lo que es de Roma, lo exaltan, por más de que se equivoquen también y por más que hagan cosas que no se puede esconder. No los tildan como tildan a los orientales. Eso siempre lo hizo. En cambio, usted va a Turquía y cuando estudia la historia de Turquía, que ya es el Oriente, o la historia de Persia, allá no hablan así de sus líderes. Y no es que escondan sus pecados, por así decirlo, porque ahí, digamos, allá en Turquía uno ve que sí, hay historiadores serios y dicen, no, este tipo era malo, listo. Osman, sí, ese tipo era malo. Pero no con esa forma de escribirlos de los occidentales, ¿no? Y es que los que ganan la guerra son los que escriben la historia. Entonces, pues nos está gobernando la Roma imperial, pues ellos siempre van a tratar de noten ustedes que todo lo que es la Roma imperial se exalta. Como todo lo que hicieron los romanos, la construcción de acueductos, la táctica militar, todo esa como en una ganas de admirarlos, de exaltarlos, ¿sí? Eso es algo que uno nota en todos los escritos occidentales. En cambio, a los que los asediaron, como los mahometanos, los sarracenos, los tildan de crueles, villanos, déspotas, mejor dicho. Entonces, eso no es tan así. Por eso la palabra nos da como una orientación clara de quién es quién, ¿sí? Y no se trata de esconderle los pecados a nadie, pero lo que sí es cierto es que lo que dijo el Señor de que estas personas iban a proteger al pueblo de Dios en esa época, se cumplió. Y tuvieron respeto por ellos. Entonces, eso nos debe llenar de gran admiración al Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene todo el control. Nada se le está escapando de las manos, ni nada. Él está ahí, con el Padre y el Espíritu Santo, continuo trabajo y los santos ángeles. Entonces, bendito sea el Señor.
Ana Luz y... Dice, Ok. dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. ¿Qué simbolizará esto? ¿Qué querrá decir? Vamos a leerlo aquí en el siguiente párrafo. Quien quiera que caiga en batalla, dice Mahoma, sus pecados serán perdonados en el día del juicio. En el día del juicio sus heridas serán resplandecientes como el vermellón y odoríferas como el almizcle. Y la pérdida de sus miembros será suplida por las alas de ángeles y querubines. Las almas intrépidas de los árabes se encendieron de entusiasmo. El cuadro del mundo invisible se pintó fuertemente en su imaginación y la muerte que siempre despreciaron se convirtió en un objeto de esperanza y deseo. Así fueron educados los seguidores de Mahoma, en que la muerte era un premio. Claro, si morían luchando por el Corán, luchando por el Islam, ellos, pues claro, se les promete. Ustedes saben que lo que el hombre cree, eso lo lleva toda su vida y es el porqué de todas sus acciones. Ellos estas personas no tienen miedo a morir. Para ellas morir es un honor, es un privilegio, se les promete el paraíso, el perdón en el día del juicio. Desde luego todo esto es una tergiversación del evangelio, ¿no? Ustedes notan. Y imagínense, dice acá que si pierden algún miembro en la batalla, les pondrán alas de ángeles y querubines. O sea, ellos todo esto lo levantan con esto desde pequeñitos, entonces ellos eran pues muy guerreros y no les importaba morir. Entonces por eso ellos buscaban la muerte, ¿sí? A eso se refiere. Es por la creencia de ellos de ganar la vida eterna cuando están en guerra y mueren en la guerra contra los llamados infieles. Entonces, eso es lo que significa que la muerte van a quererla, los sarracenos, van a anhelarla, ansiarán morir. ¿Por qué la muerte huirá de ellos? Pues porque tenían mucho éxito y no morían. O sea, para ellos morir era un premio, pero morir en la batalla. Sin embargo, les iba muy bien. Entonces, no tenían muchas bajas. A eso se refiere esa palabra, ¿no? Interesante. Nunca me imaginé que eso quisiera decir eso. Bien. No sé si hay algún comentario, está todo claro, o alguna pregunta. Bien. Sí, si la hermanita Carito está por allí, que nos ayude con el siguiente versículo. A ver. Sí, señor. Vamos para el verso 10, hermanita Carito. Y la explicación, por favor. Dice, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Listo, hermanita. Y 1. Surge la pregunta, ¿a qué hombres había de herir durante 5 meses? Indudablemente los mismos que iban a matar después. Véase el versículo 15. La tercera parte de los hombres, o la tercera parte del Imperio Romano, la división griega del mismo. 2. ¿Cuándo iban a comenzar su obra de tormento? El versículo 11 responde la pregunta. Tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego se llama Apolión. listo. Esto es es la explicación de cuándo comienzan los 5 meses. ¿Ok? Porque acá me está relacionando que ya ellos adquieren otra forma, escorpiones, es otra fase, que ya tienen aguijones, ¿ok? Y se les da un poder para hacer daño a los hombres. Pero esta palabra hombres no son todos los hombres del planeta, no. Se refiere, si uno va más adelante, al versículo 15,
nos da a entender que eso es la tercera parte de los hombres, dice la Biblia. No son todos los hombres. ¿Y qué se refiere la tercera parte? La tercera parte es la tercera división de todo el mundo en esa época. ¿Cómo así? Porque en esa época el mundo se dividía en tres: Roma papal, Roma imperial y los maometanos. Esa era la división de toda la tierra. Entonces, ellos iban contra la tercera parte, es decir, su objetivo principal era la facción de la Roma imperial, que en ese momento ya era la parte griega del mismo, o sea, era los bizantinos que llaman, ¿sí? Entonces, en la historia, para no decir todo esto tan largo, Imperio Romano, división griega, entonces dicen bizantinos, pero es lo mismo, ¿listo? Son los mismos bizantinos. Ok, ¿se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cuándo comienzan los...? ¿Sí? Perdón, eso quiere decir que esos 5 meses que habla ahí ya pasaron. Sí, en esta aplicación ya pasaron, Ujú. ¿ok? Y que eso fue y se vivió dentro del Imperio Romano, que fueron los mismos bizantinos. Exactamente, sí, señora. Y eso comenzó cuando ya tienen un rey, los maometanos, porque antes no tenían rey, tenían varios, califas se llamaban. Pero en este momento, cuando tienen un rey, es que empiezan a correr los 5 meses, porque es el momento en que más acosan y atormentan al Imperio Romano, ¿sí? Aquí ya adquieren otra fase, donde se les da ese poder, como dice acá, de los escorpiones para herir y para huyar, pues. Entonces ahí empieza a decaer lo que queda del Imperio Romano, ahí empieza la matazón, pues, dura. Y el éxodo masivo de todas esas familias, como la hermana Alcira nos ha explicado, aquí empieza el éxodo masivo de todas esas familias que van a parar a Venecia. ¿Ok? Interesante. ¿En qué momento sucede esto? Cuando los maometanos tienen rey. Entonces uno revisa la historia y se va a dar cuenta cuando tienen rey, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hermana Damaris, si gusta, por favor, en esta diapositiva está el primer rey de los maometanos. Tenían un rey sobre ellos, desde la muerte de Mahoma hasta casi finales del siglo XIII. Los maometanos estuvieron divididos en varias facciones, bajo varios líderes, sin un gobierno civil general que se extendiera sobre todos ellos. A finales del siglo XIII, Osman fundó un gobierno conocido desde entonces como el gobierno o imperio otomano. ¿Ese mismo es maometano? Sí, Sí, cierto. sí, señora. Que se extendía por todas las principales tribus maometanas, así, consolidándolas en una gran monarquía. Eso. Entonces aquí adquieren una nueva fase los maometanos. Y notan que ellos antes, dice acá, habían varias facciones, no tenían un solo rey, ¿ok? Habían varios líderes, no había un gobierno civil centralizado, no. Eran varias tribus. Pero cuando llega el siglo XIII a finales, y esto es exactamente en el año 1299, como ahorita el autor lo va a explicar, llega Osman, ¿ok? Este es el famoso Osman I, o en turco Ottoman. De aquí viene el otomano, ¿ok? Entonces le dan un nombre diferente a los maometanos porque aquí ya tienen, es otra fase de su historia. Y por eso lo llaman el Imperio Otomano. Ya es imperio. ¿Por qué ya es imperio? Porque ya tienen una fuerza militar impresionante, centralizada en un solo hombre, un solo rey, un solo monarca, que gobierna no solo la parte civil, sino la parte religiosa. Eso es importante allí. ¿Ok? Este Osman. Y en adelante, Osman primero, segundo, tercero y todos los que siguen de ahí para adelante, son líderes religiosos y militares y políticos. ¿Ok? Ellos en una sola cabeza tienen las dos responsabilidades. Pero eso quiere decir que ya estaban desligados del Imperio Romano, o seguían todavía, a pesar de que fueron creados por Roma, seguían todavía a merced de él, o ya eran independientes por el simple hecho de que ya tenían rey.
buena pregunta. Ellos fueron creados por la Roma papal, no por la Roma imperial. Sin embargo, años después se les sale de las manos a la Roma papal. Eso lo vimos en el tema pasado. Porque ellos declaran Jerusalén como lugar sagrado para su religión. Y el Papa quería Jerusalén, pues ahora ellos dicen, no, Jerusalén es nuestra. Y entonces por esa pugna, ellos se les sale de las manos a la Roma papal. Y de ahí en adelante, estamos hablando ya del siglo VIII, de ahí en adelante ya ellos son autónomos, son independientes, ¿ok? Ellos ya se mueven solitos y Tommy, empiezan a atacar, ¿sí? solo quería dar un aporte que tengo entendido, pues que sí se les sale de las manos, pero todo eso es también organizado por la otra facción. Sí, pero al final, yo no sé lo que pasa ahí, pero al final ellos Por eso te atacan estoy a todo. contando lo que dicen los historiadores, o sea, la otra facción se mezcla en esta facción y es como se sale de las manos el plan que había organizado el papado. Ahora sí te entendí, ok, ya. O sea, le destruyen el plan, se les mete a estos mahometanos, ok, ya entendí. Lo mismo que hicieron en la Edad Media contra la Reforma. Ok. Ok, gracias. Gracias por el aporte. Entonces, bueno, es interesante. Interesante. Aquí empieza la nueva fase de los mahometanos, con Osman primero. ¿Listo? Esa es la parte clave porque aquí empieza a contar los 5 meses de continuo asedio a la Roma imperial. Y esto es clave en la historia. Porque aquí, claro, y esto le favorece al Papa, ¿no? El Papa ahí no hace nada, ellos felices. Y es por la cercanía de la frontera del imperio, ¿no? Recordemos la situación geográfica del Imperio Otomano, ¿no? A ver si lo vemos por aquí. Ellos se van extendiendo de a pocos, pero su lugar principal donde nacen es en Oriente, acá en la zona naranja y café, todo eso es lo que ellos primero dominan. ¿Sí? Y ahí se van extendiendo, pero noten que no llegan a tocar Europa, sino España sí lo tocan, España y Portugal, pero de ahí para arriba no se pueden meter a Francia, Italia, no, todo eso es papal, toda Europa es papal, de la facción papal. Y en la parte 3 está el Imperio Romano, que es Turquía en ese momento, Constantinopla y más para allá, ¿ok? Entonces ellos, pues claro, por su cercanía con el imperio, ellos quieren Turquía para ellos, además que ellos son turcos, o sea, ellos son de este suelo, entonces realmente están reclamando lo que les pertenece, ¿no? Bien, esa es la guerra que se libra acá, ¿no? En este número 3, acá lo que hoy es Turquía, esa es la guerra que se va a librar ahí. Y empiezan a contar los 5 meses en ese punto. Listo. El carácter del rey, el ángel del abismo. Un ángel significa un mensajero o ministro, ya sea bueno o malo, no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo, o ministro principal de la religión, que vino de allí cuando fue abierto. Esa religión es el mahometanismo. Y el sultán es su ministro principal. El sultán, o gran señor, como se le llama indistintamente, es también califa supremo o sumo sacerdote, uniendo en su persona la más alta dignidad espiritual con la suprema autoridad secular. Es para corroborar de que él no solamente era un rey político, sino también lo llamaban califa supremo o sumo sacerdote, palabras prestadas de la escritura. Entonces también era un líder religioso, el sultán de los otomanos, ¿no? Bien. Hermana Leonor, la siguiente pregunta, la 5. Pero a eso. Su nombre en hebreo, Abadón, el destructor en griego, Apolión, el que extermina o destruye. Al tener dos nombres diferentes en los dos idiomas, es evidente que se pretende representar el carácter más que el nombre del poder. Si es así, en ambas lenguas es un destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. Todas las características anteriores se aplican al gobierno otomano de manera sorprendente.
Pero ¿cuándo realizó Otomán su primer asalto al imperio griego? Otman, según el historiador Gibbon, Osman entró por primera vez en el territorio de Nicomedia el 27 de julio de 1299. Ahí empiezan los 5 meses, mire. En la primera incursión en los límites de Constantinopla, que Nicomedia es ahí cerca de Constantinopla. Esa fue la primera incursión de Osman allí, importante. Entonces, de ahí empieza a correr los 150 años, que son los 5 meses que dice la profecía. ¿Ok? Ese es el momento clave. Y, a ver, bueno, 27 de julio de 1299. Eso uno le suma 150 años, llega a 1449. Bien, sigamos. Tommy, una Sí, duda, señora. Sí, pero señora. ese 27 de julio, ¿sí? De 1299, ¿qué fue lo que hicieron ellos en Nicodemia? Una incursión militar. Ah, militar. Ah, Sí, ok. claro, ellos se metieron ahí. Eso era del Imperio Romano. Ahí la tomaron. Ya, listo. Y ahora sí, le paso a la siguiente. Dice, y su poder era atormentar a los hombres durante 5 meses. Hasta aquí se extendía su comisión para atormentar mediante depredaciones constantes, pero no políticamente para matarlos. 5 meses, es decir, 150 años, comenzando el 27 de julio de 1299. Los 150 años llegan hasta 1449. Durante todo ese tiempo, durante todo ese periodo, los turcos estuvieron en guerra casi perpetua con el imperio griego, pero sin conquistarlo. Se apoderaron y retuvieron varias provincias griegas, pero la independencia griega se mantuvo en Constantinopla. Sin embargo, en 1449, al final de los 150 años, se produjo un cambio. Listo. Entonces recuerden que el que toma, decía el CIRA, el que toma al Vaticano tiene control del mundo, ¿no? En esta época, en este lugar, pues está la segunda Roma, que es Constantinopla. Entonces, mientras no tomaran Constantinopla, no iban a conquistarlos totalmente ni iban a destruirlos. Constantinopla es la segunda Roma, entonces esa cosa es durísima de tomar. Quiero solo para que puedan Sí, entender un poco, volver otra vez a repetir. El que esté controlando el Vaticano controla el mundo. ¿Por qué? No se les olvide. Por las 3 bulas papales que ellos hicieron. Se lo hablamos hace rato. Y las 3 bulas papales en concreto tiene que ver, llamemos que el Vaticano es el dueño de todo, como la ley del almirantazgo, todo lo que esté flotando por encima de las aguas. Entonces, todos los países de todo el mundo le pertenecen al Vaticano. ok. Bien, Eso hay una gracias por ley, la... eso está dentro de los biblioteca del papado, o sea, el Vaticano, eso está ahí, eso ya se sabe. Por eso todos los países tienen que pagar impuestos. El canon, sí, el canon romano católico. No, o Claro, sea, para ellos nosotros somos sus esclavos, así es. Todos nosotros tenemos un número y tenemos un precio. Por eso su nombre, mi nombre, gira en la bolsa de empleo. O sea, todo, o sea, ya eso está así. Y eso se dio desde la bula papal. 3 bulas papales. somos propiedad de ellos. Y esas 3 bulas papales, ¿quiénes son? Bulas son decretos. Son como Ah, leyes. Leyes sí. que determinaron en ese, creo que fue en 1500, ahorita no recuerdo, que sacaron eso. Por eso es importante la guerra que se desarrolla de quién gobierna el Vaticano, ¿sí? Sí. ¿Quién queda ahí? Porque él es el que es el amo y señor, llamémoslo, de todo esto. Mm, Y tremendo.
Por eso de que nosotros somos, ¿cómo se llama? O sea, república son mentiras. Lo mismo así engañaron a Estados Unidos y en mentiras. Otro engaño. Entonces, casi todo eso está, pero eso, llamemos, eso se arma desde ese entonces. Por eso ahorita cuando se da, eso empieza una guerra entre quién, entonces por eso sale la República, pero por eso vuelve otra vez el Vaticano, a que pues dejan como nombre República a todos los países, pero República hoy en día no somos corporaciones. La Corporación de Colombia, la Corporación de los Estados Unidos de América, y por eso la guerra que quieren volver a dejar como república cada país, pero lo curioso es que no hablan de las bulas papales, que al final son los que gobiernan esto, y eso se hicieron con sacrificios de sangre de bebés, se sellaron eso y dice que por eso es que ellos no dejan sacar eso, donde se entere el mundo entero, eso es un caos. Sí, ¿Y en dónde es que encuentra eso? ¿Historia? No señora, eso usted en una historia normalita no la encuentra, eso la tienen oculta. Esa historia le doy gracias a Dios que llegó a través de un historiador, varios historiadores que están sacando a flote todo lo que ellos tienen guardado. ¿Cómo lo consiguieron ellos? No sé, yo digo que se cumple lo que dice las escrituras, no hay nada oculto que no haya revelarse. Amén. Y Dios lo permite así. Amén. Sí, eso es así y sale a flote ahorita. Esto yo todavía no he podido, la verdad estoy, pues, lo que le digo, he tenido como muchas cosas, no he podido organizar bien eso, pero eso es, le digo yo y doy como testimonio, yo no sé inglés así a perfección, pero el Señor es muy maravilloso, me entregó la información con gente que habla en español. Y sin cosas me fue llegando información al mismo correo. Yo no sé dónde me metí, o sea, es como que el Señor me decía acá, y ahí empezó a abrirse como el abanico. Y luego por fin llegué hacia un historiador, creo que habla español, está de Europa, y otro que es español, y ellos son los que están sacando la verdadera historia, porque lo que Tommy ha repetido aquí muchas veces, que dice que el que gana la guerra es el que cuenta la historia, pero no cuenta la verdadera historia. así es. Y ¿sabe qué es lo curioso? Yo se los digo, porque yo antes de tener la información, y doy fe, y creo que Tom y Jessy pueden dar fe de eso, antes de tener totalmente la información, yo inclusive la cuentan en Wikipedia, pero usted tiene, o sea, tiene que tener la sabiduría de Dios para usted poder hilar eso. Porque yo solamente con un nombre empecé a meterlo en Wikipedia, que lo habla la historia común en Wikipedia, normal. Y empecé a seguirle el hilo a ese señor, y después me doy cuenta que ese señor fue entrenado por los jesuitas, fue adoctrinado por los jesuitas, y son los que organizan la Revolución Francesa, pero llamémoslo detrás están los jesuitas, pero ellos son los que también arman toda la revolución en Estados Unidos de América. Todo, y entonces ahí uno empieza a ver quién llegó a Estados Unidos y está conectado con Eisenhower, y fue algo así. Y fue cuando me acuerdo que le dije a Tommy y a Jessy, si yo le dijera que Napoleón también fue adoctrinado jesuita, o sea, porque todos los hilos conectaban, pero como a ti te entregan ese párrafo y tú lees así, tú no lees esa línea, y que el patrón viene jesuita. Entonces, pues claro, la historia que nos habían contado no era esa, ¿no, Tommy? Y Tommy decía, pero pues esa no es la historia que que hemos leído. Y Sí, toca entonces, muy entre líneas, ¿no? Ir leyendo. para mí eso es Dios que da, porque la verdad, sentarse usted a leer, usted dice, pero ¿dónde está? No, y todo empezó cuando Dios me da un sueño donde me muestra, por qué me mostraba la Segunda Guerra Mundial, arrancó de ahí, y yo empecé a tirar el hilo, tirarlo, y luego ahí le va dando uno, pero yo solo empecé leyendo Wikipedia, pero tirando el hilo, y empiezan a entender que hay jesuitas, empiezan a entender quiénes son los que ellos empiezan a adoctrinar desde bebés,
son los que planean para hacer revoluciones, son los que empiezan a mandar para América, América del Norte, América del Sur, todo empieza, y uno ahí donde dice, wow, ahora sí tiene todo como coherencia y relación de qué fue lo que armaron. Elcira, ¿Y o por qué sea que, eres parte de esa corporación, señora? o sea que para este tiempo, se me vino a la mente, ¿no? Para este tiempo, entonces ellos ya tienen planeado esta guerra que va a haber. Pues la Tercera Guerra Mundial es porque están entre esas dos, es lo que el Señor me contaba. Cuando el Señor me da el sueño sobre la Tercera Guerra Mundial, a mí me llamó la atención, era que veía aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y al ver esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, yo decía, Señor, pues ¿para qué me muestra una guerra, Tercera Guerra Mundial, con aviones viejos de una Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que usted me quiere mostrar? Yo seguí orando, luego me muestra algo que era clave Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue clave para ahorita sí tomar el control de esto y montar un nuevo sistema, entre comillas, que todavía no han podido. Pero tú tienes que devolverte. Y cuando yo me fui devolviendo la historia, me fui devolviendo con la Biblia, para poder comprender qué era lo que pasaba. Y en eso yo le lanzaba a Tommy también las ideas, y Tommy se quedaba como que, me acuerdo tanto que un día Tommy dijo, yo siempre le pregunté a Dios sobre algo, no me acuerdo qué era, dijo, y ahorita sí encaja eso. No me acuerdo, era algo de Daniel que él preguntaba. Y todo eso ellos lo están organizando, y por eso es que ellos arman las guerras, y por eso montan las guerras, por eso el patrón oro es quitado en cierto tiempo. Viene una primera guerra, una segunda guerra mundial. Ahora para montar el patrón oro y todo eso que se viene y se va a montar una segunda facción, pues debe venir una tercera y última guerra mundial, como dijo el Señor. Sí, claro, sí, todo tiene razón. Pues ellos no van a dejar que, digamos, si han venido gobernando de 1798, que es cuando le dan la herida al papá, y quiere montarse la facción católica, como así, pues tiene que haber guerra. Y en 1798, por eso es que ahí es cuando le da la herida, pero la herida esa se organiza mucho antes, y por eso montan la reforma, la contrarreforma, los jesuitas y todo para poderle dar la guerra, para poderle dar la estocada al papá. Y es lo que yo le he dicho, si la persecución más dura se dio con el papado en la cabeza, esta última persecución no se tiene que dar con la facción actual, sino con la otra, porque son más crueles, aunque aparentemente aparenta ser de que va a venir lo mejor, un patrón oro, pero en sí el sistema no va a cambiar. Por eso les digo yo, quieren decir, va a volver república, pero entonces ¿por qué no hablan de las bulas papales? De la ley del almirantazgo. Porque eso ya lo saben, que el que llegue ahí al Vaticano es el que manda. Entonces a ellos no les interesan eso. ¿Cambiar eso no? Sí. Una forma fácil de mirarlo. Miren las cédulas, cómo están escritas nuestros nombres. Y cómo escriben nuestros nombres en todo documento público. Siempre lo escriben en mayúscula fija. ¿Por qué? Ese es cuando ustedes ven la cédula, dice ahí Tomás Esteban García Perdomo en mayúscula, porque ese es el nombre, propiedad de ellos, de mi persona. No puedo creerlo. No lo escriben en minúscula nunca. Y usted se casa, el registro civil, en mayúscula. Todo es en mayúscula. Y perdóname, le digo algo porque esa pista me la entregó el Señor. Cuando yo encuentro que hay dos facciones, que acuerda Tommy que yo le decía, y Tommy le daba como estrés porque decía, pero ¿cuál es el nombre de una? ¿Cuál es el nombre de la otra? Sí. Entonces yo le decía, es que yo no sé, no es que Dios no lo ha dado, yo todavía no entiendo. Y en un sueño, Dios me da una letra que yo se la mandé a Tommy. Yo le dije, Tommy, esta letra, y me dijo que esa es otra facción, o sea, ya tenemos la del papado, pero esta es la otra facción. Cuando yo le mandé esa letra, Tommy dice, pues eso es Roma imperial. Yo le dije, pues sí tiene lógica, porque de allá viene la facción, por eso es que todos los de la nobleza negra son herederos
de ese imperio, llamemos Roma imperial. De todos ellos vienen esa nobleza negra. No todos, la mayoría. Y ellos son los que entran a gobernar, y por eso cuando miramos ¿se acuerda cómo es que se llamaba ahorita? Justiniano. Justiniano es el que empieza a crear mayúscula para darle nombre a propiedad a lo que era en ese entonces. Cuando ya todo eso se empieza a encajar, ¿y de dónde venía Justiniano? Justiniano viene del imperio Roma imperial. Y ahí es donde empieza, pero le digo yo, usted empieza a jalar el hilo, ¿y de dónde viene ese imperio? Viene desde Grecia. Y cuando usted va a Apocalipsis, va a Daniel, usted encuentra a Daniel ahí. Entonces es muy sorprendente todo eso, pero pues, digamos, esa parte de la historia la tenían oculta desde ahorita, está saliendo. ¿Cómo está saliendo? No lo sé. Yo lo único que me agarro es a un escrito está. No hay nada oculto que no haya revelarse, ni nada secreto que no haya de saberse. El Señor está sacando eso a la luz, sí. Hay mucha gente que está leyendo esta información y están en shock porque dicen, o sea, la historia que nos contaron no era verdad, no era al 100% la verdad. Así es. Bueno, hermanos, vamos a ya cerrar aquí con el último Yo comentario. solo le digo algo Ok. que me llamó la atención, hermanos, cuando este señor no es cristiano, este señor es un historiador X. Así como Tommy está haciendo esto, que Dios le mostró a estos hermanos sobre unos historiadores, ¿cierto? Este también es un historiador. Él no cree en el Vaticano, él no cree en nada de eso. Él inclusive le cuesta decir, pero él dice, yo solo les digo algo, hay una entidad, dice él, superior a una entidad humana. Y entonces a él le preguntaron, le dijeron, o sea, ¿usted cree en Satanás? Él no se atreve a decirlo, dice, hay una entidad, solo le digo, que ha tramado todo este enrollo mundial de décadas, de años pasados, porque no es una mente humana que haya tramado todo esto. Y esa mente, esa entidad, dijo, son los que controlan a toda esta gente a través de sacrificios y muchas cosas. Dijo, esta entidad es porque cuando yo he descubierto todo esto, yo digo, esto no es una mente humana, es porque hay algo. Y hay una lucha que nosotros no nos hemos dado cuenta y tiene que ver con esa entidad. Me llamó tanto la atención, yo le decía, Dios mío, la lucha entre el bien y el mal. Dijo, eso es lo único que yo veo. Y que sabe qué es lo más irónico, que al serle la pista a toda esta historia, y me lo concluye un escrito está, dice, es que yo no sé qué nos pasa a nosotros los humanos. ¿Por qué hemos caído vez tras vez en la misma trampa? ¿Por qué hemos caído con la mismo modus operandi de esta entidad? No hay nada nuevo, no se han inventado nuevo. Y yo le dije, como dice en Salomón, no hay nada nuevo, Eclesiastés, bajo el sol. Toda la repetición de la repetidera, dice él. ¿Y qué sucede? Que vez tras vez, de generación en generación, hemos caído. ¿Y sabe por qué creo? Porque la historia verdadera no nos la han contado. Y si no conocemos nuestra historia, no entendemos qué es lo que está pasando, pero han jugado de generación en generación con esta raza humana. Interesante, hermanos. Gracias, hermana Elcira. Bueno, recordemos entonces, queda pendiente la joya que quieren conquistar en ese momento es Constantinopla. Entonces vamos Tommy, a ver. y a con este ayuda del tiempo Señor. Constantinopla es la misma Roma. Estambul. Ay, Juelita. No. Allá donde hicieron, bueno, no voy a decir mucho, sino... Bien, hermanos, quedemos acá entonces. Recordemos los 150 años, 1299 hasta 1449. En 1449 comienza otra fase. Y noten ustedes que es antecitos de que comience la reforma, o sea, todo uno lo va uniendo y va hallándole sentido, hallándole lógica. Pero en 1299
Y antes con las cruzadas comenzó un éxodo masivo del Imperio Romano, de la parte griega, hacia Venecia, ¿no? Porque pues ellos ya saben que los están dando duro, pues ellos se van huyendo, ¿no? Ellos ya tienen allá su escondite. Cuando la historia habla del Imperio griego, es los mismos bizantinos, ¿sí? Los mismos. Es que hay diferentes nombres. Bizantinos. ¿Ok? Entonces los sarracenos no se les permitió conquistarlos. Dios, que es el que pone los límites y el que establece los tiempos, no le permitió conquistarlos sino hasta después de los 5 meses. ¿Qué va a pasar a partir de 1449? ¿Cómo va a caer la gran Constantinopla? Eso es impresionante cómo la Biblia nos va a contar esa historia también de la caída de Constantinopla, que es bastante interesante. Los invitamos entonces a continuar estudiando, hermanos. Mientras entonces vamos a terminar con una oración y desde luego en la tarde, cadenas espirituales. La hermana Elcira va a seguir el tema, hoy creo que es Judas, ¿no? Entonces, bastante interesante, hermanos, para que estemos conectados. ¿Alguien quisiera orar? Anímese porque hoy hay que leer mucho. Listo. Yes, me le apunto. Amén. Amén. Bueno, entonces Hermana Lucy, vamos a arrodillarnos y vamos a darle gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia para con toda la humanidad. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias. Gracias porque nos has despertado, Señor. Despertado de este letargo espiritual, como también despertado, Señor, de toda esta historia a través desde la creación del mundo hasta ahora. Señor, clamamos a ti en estos momentos. Clamamos para que en el nombre de Jesucristo sean derribados, Señor, todas estas potestades y que tú no les permitas a ellos que hagan lo que ellos desean, sino que se haga es conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Prepáranos, capacítanos y habilítanos, Señor, para poder ser luz para otros y poder ser un ejemplo conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra propia justicia. Gracias, Señor, por este día sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová. Gracias porque nos permites deleitarnos en ti, en reconocerte como el Dios viviente, el Dios verdadero. Danos tu bendición, Señor. Danos tu bendición. Santifícanos, Padre, en cuerpo, en mente y en alma. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.